Mi nombre es Roberto. Tengo 68 años y lo que voy a contar cambió mi vida para siempre. El funeral de mi esposa Elena fue el día más silencioso de mi existencia. Allí, junto a su ataúd, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. No fue un accidente. Su muerte oculta una verdad oscura. Respondí temblando. ¿Quién eres? La respuesta me cortó la respiración. No puedo decirlo. Él nos observa. No confíes en tus hijos. Ese momento partió mi alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Carlos y Miguel, mis propios hijos, parados junto al ataúd, con expresiones extrañamente tranquilas. Algo no cuadraba. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos fríos como el hielo. Durante 44 años, Elena fue mi compañera, mi refugio, mi razón de vivir. La conocí cuando tenía 24 años, en el pueblo mágico de San Miguel de Allende, Guanajuato, donde ambos crecimos entre calles empedradas y sueños modestos. Yo trabajaba reparando bicicletas en el pequeño taller que había heredado de mi padre, mientras Elena hacía artesanías de barro para mantener a su madre enferma. Éramos pobres pero felices. Teníamos algo que el dinero no puede comprar, un amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Salía del taller con las manos sucias de grasa y ella sonrió con esa timidez que me enamoró al instante. «Buenos días, Roberto», me dijo con voz dulce. «¿Necesita que limpie algo en el taller?» Ni siquiera trabajaba cerca, pero inventó una excusa solo para conversar. Esa plática se convirtió en citas bajo el kiosco de la plaza principal, luego en promesas de amor eterno, y finalmente en un matrimonio sencillo, pero lleno de esperanza. Los primeros años fueron difíciles. Vivíamos en una casita de 2 cuartos con techo de lámina. Cuando llovía, poníamos cubetas por toda la casa para recoger las goteras, pero éramos felices. Yo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer en el taller. Elena hacía artesanías de barro para las señoras del pueblo. Cuando nació Carlos, creí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Era un bebé hermoso con mis ojos grandes y su sonrisa. 2 años después llegó Miguel, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por ellos. Elena era una madre maravillosa. Los alimentaba, los vestía, los consolaba cuando lloraban. Yo los llevaba a pescar al río los domingos. Les enseñaba a reparar cosas con sus propias manos. Les contaba historias antes de dormir. Éramos una familia unida, o al menos eso pensaba. Con el tiempo las cosas comenzaron a cambiar. Carlos, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde niño preguntaba por qué vivíamos tan modestamente, por qué no teníamos coche como otras familias. Miguel lo seguía en todo, como siempre. Cuando Carlos cumplió 18 años, le ofrecí trabajo en el taller, pero lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a Vindobecien, ser alguien importante». Esas palabras me hirieron profundamente, aunque nunca lo dije. La vi esa noche sentada en el patio, mirando las estrellas con tristeza. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino todo su estilo de vida. Los años pasaron y sorprendentemente Carlos logró destacar en el mundo de los negocios. Consiguió empleo en una empresa inmobiliaria en la capital, Ciudad de México. Miguel lo siguió poco después. Ambos comenzaron a ganar dinero, mucho más del que Elena y yo habíamos visto en toda nuestra vida. Al principio me sentí orgulloso. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos: salir de la pobreza, tener una vida mejor. Pero poco a poco, esa alegría se transformó en tristeza. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. Cuando venían a vernos, llegaban en coches de lujo, vestidos con trajes caros, hablando de inversiones y bienes raíces.
Nos miraban con una mezcla extraña de lástima y vergüenza. «Papá», me dijo Carlos en una de sus visitas esporádicas, «deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa se está cayendo». Tenía razón, pero esta casa guardaba todos nuestros recuerdos. Aquí habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Elena, siempre sabia, me decía: «Roberto, el dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no les bastamos». Me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas incumplidas. «Están ocupados construyendo su vida», me repetía. «Algún día volverán a ser los muchachos cariñosos que criamos». Pero en el fondo de mi corazón sabía que Elena tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de que yo perdiera a mi esposa. Simplemente no sabía cuán extraños se habían vuelto. El cambio más drástico vino cuando Carlos se casó con Sofía, una mujer de la capital que nunca ocultó su desprecio por nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo a casa, Sofía llegó con tacones altos que resonaban con desprecio en nuestro sencillo piso de cemento. Un vestido rojo elegante que parecía más caro que todo lo que yo había usado en mi vida. «Mucho gusto», me dijo con una sonrisa forzada, extendiendo solo las puntas de sus dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que no pude descifrar, pero que me hizo sentir pequeño. Durante la cena, Sofía apenas tocó la comida que Elena había preparado con tanto amor. Movía los frijoles en su plato, cortaba pequeños trozos de pollo asado, pero casi no comía nada. Carlos parecía nervioso, disculpándose constantemente por cosas que nunca antes lo habían avergonzado. «La próxima vez los invitamos al restaurante», murmuró a Sofía, pensando que yo no escuchaba, pero oí. Cada palabra se clavó en mi corazón como un cuchillo. Miguel, por su parte, se mantuvo soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales, y aún así, siempre parecía ansioso por irse. Hablaba por teléfono todo el tiempo, cerrando negocios incluso durante nuestras conversaciones. «Papá, tengo que irme», me decía siempre antes de tiempo. «Tengo una junta importante mañana temprano». Las comidas dominicales en familia se volvieron un recuerdo lejano. Las Navidades se volvieron frías y protocolarias. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y se iban con un alivio evidente. Elena y yo envejecíamos solos, consolándonos el uno al otro. Ella seguía con sus artesanías, aunque sus ojos ya no eran los mismos. Yo seguía trabajando en el taller, aunque mis manos ya no tenían la misma fuerza de antes. Nos arreglábamos con nuestros escasos ingresos, orgullosos de no pedirles nada a nuestros hijos prósperos. «¿Sabes qué es lo más triste, Roberto?», me preguntó Elena una noche, mientras tomábamos café en el patio. «No es el dinero que tienen, es que el dinero los hizo creer que somos menos importantes». Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado financieramente, habían cambiado de corazón. Ya no éramos sus padres queridos, éramos un recuerdo incómodo de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Carlos compró una casa de 2 millones de pesos en un fraccionamiento exclusivo de la capital. Miguel hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un departamento de lujo que costó 1,5 millones de pesos. De repente, nuestros hijos eran dueños de fortunas que ni siquiera podíamos imaginar. «Deberían vender esta casa y mudarse a un asilo», sugirió Sofía en una de sus raras visitas. «Hay lugares muy bonitos para personas de su edad. Estarían más cómodos».
La palabra asilo me golpeó como una bofetada. Después de 44 años construyendo nuestro hogar, después de haber criado a sus hijos con tanto amor, querían enviarnos a un asilo. No necesitamos ningún asilo, respondió Elena, con la dignidad que siempre la caracterizó. Estamos bien aquí en nuestra casa. Pero vi la expresión en los rostros de Carlos y Miguel. Apoyaban la idea de Sofía. Para ellos éramos una carga, un problema que resolver de la manera más práctica. Fue entonces cuando las sugerencias se volvieron más directas. Carlos llegó un día con papeles en mano, documentos que había preparado sin consultarnos. «Papá, mamá», dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «He pensado en su futuro. Esta casa vale máximo 300.000 pesos. Si la venden, yo puedo poner dinero para que se muden a un lugar mejor». ¿Un lugar mejor? Para nosotros no había mejor lugar que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Carlos no entendía eso. Para él, todo se reducía a números, a valores monetarios. Además, continuó, creo que mamá debería retirarse de las artesanías. Ya tiene 72 años. Es hora de descansar. Elena lo miró con una tristeza infinita. Hijo mío, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene viva, lo que le da sentido a mis días. Pero pueden lastimarse, insistió Miguel, apoyando a su hermano como siempre. A su edad, un accidente sería muy peligroso. Esas palabras sonaban preocupadas, pero percibí algo más detrás de ellas. Una impaciencia, una urgencia que no entendía completamente. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos. Hicieron evaluaciones sin nuestro permiso. Llegaron a hablar de lo que sería mejor para todos. «Escúchenos», nos dijo Carlos durante una cena particularmente incómoda. «Sofía y yo hemos decidido tener hijos pronto. Vamos a necesitar ayuda con los gastos. Si venden la casa y se van a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser un adelanto de herencia». Adelanto de herencia. Estaba pidiendo nuestra herencia mientras todavía estábamos vivos. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Elena mantuvo la calma, pero vi su mandíbula tensarse. «Hijo mío, cuando tu padre y yo muramos, todo lo que tenemos será para ustedes. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras». «No sean tercos», intervino Miguel, con una dureza que nunca había mostrado antes. «Están viejos, no pueden seguir viviendo en el pasado». Esa noche, después de que se fueron, Elena y yo nos quedamos despiertos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, discutimos la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. «Algo no está bien, Roberto», me dijo mi esposa con una preocupación que nunca había visto en sus ojos. «No es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión». No sabía cuán ciertas eran esas palabras. No imaginaba que mis propios hijos planeaban algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que se acercaba no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en quienes más había confiado en el mundo. La última conversación normal que tuve con Carlos fue 3 semanas antes de la muerte de Elena. Llegó solo, sin Sofía, con una expresión más seria de lo habitual. «Papá», me dijo sentándose en la mesa de la cocina, donde tantas veces había desayunado de niño, «quiero que sepas que pase lo que pase, Miguel y yo siempre cuidaremos de ustedes». Esas palabras me tranquilizaron en el momento, pero ahora, recordándolas junto al ataúd de Elena, me dan escalofríos. ¿Por qué dijo «pase lo que pase»?
¿Qué sabía que yo no sabía? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Elena había salido temprano a su taller de artesanías, como lo había hecho todos los días durante más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparando su platillo favorito, pollo, asado con verduras y ensalada de frijoles, cuando sonó el teléfono con una urgencia que me heló la sangre. «¿Señor Roberto?», preguntó una voz desconocida. «Llamo del Hospital General San José. Su esposa tuvo un grave accidente. Necesita venir inmediatamente». Las palabras se mezclaron en mi mente como tinta en el agua. El mundo se detuvo, mis piernas se volvieron débiles y tuve que sostenerme del marco de la puerta para no caer. «¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está viva?» «Está en cuidados intensivos, señor. Por favor, venga lo más rápido posible». El trayecto al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina Guadalupe tuvo que llevarme porque yo temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. Durante todo el camino, mi mente se negaba a procesar lo que estaba pasando. Elena era cuidadosa, meticulosa en su trabajo. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Cuando llegamos al hospital, Carlos y Miguel ya estaban allí. Eso me sorprendió, porque nadie los había avisado todavía, al menos no yo. Pero en mi desesperación no presté atención a ese detalle. «Papá», me dijo Carlos abrazándome con una fuerza que me pareció sincera. «Mamá está muy mal. Los doctores dicen que sufrió un accidente grave en el taller. Parece que se cayó de la escalera». Los ojos de Miguel estaban enrojecidos, pero algo en su expresión me pareció extraño. Parecía más nervioso que triste, como alguien que espera noticias importantes en lugar de alguien que sufre por su madre. «¿Podemos verla?», pregunté desesperado. «Solo familiares directos, uno a la vez, y máximo 5 minutos», nos explicó la enfermera. Cuando entré a esa habitación de cuidados intensivos, mi corazón cayó. Elena estaba conectada a una docena de máquinas. Estaba pálida, con los ojos cerrados y conectada a una red de tubos que la mantenían respirando. Apenas la reconocía. Su respiración era difícil, artificial, mantenida por aparatos que pitaban constantemente. Me acerqué a la cama y tomé su mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. «Elena, mi amor, estoy aquí. Todo va a estar bien. Te vas a recuperar como siempre». Por un momento sentí que apretaba ligeramente mi mano. Sus ojos se movieron detrás de sus párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrera estaba luchando por volver a mí. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Viví prácticamente en el hospital, durmiendo en las incómodas sillas de la sala de espera. Carlos y Miguel se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los doctores que en consolar a su madre. Escuché conversaciones fragmentadas que no pude entender completamente en ese momento. Miguel preguntaba sobre seguros de salud, sobre los costos del tratamiento. Carlos hablaba por teléfono de pólizas, de seguro de vida y beneficiarios. «Papá», me dijo Carlos el segundo día, «hemos revisado los seguros de mamá. Tiene una póliza de seguro de vida de 2 millones de pesos. También tiene un seguro de accidentes que puede cubrir hasta 3 millones más». ¿Por qué me hablaba de dinero cuando Elena todavía luchaba por su vida? ¿Por qué se preocupaba por los seguros en lugar de la recuperación de su madre? «No me interesa el dinero», respondí con dureza. «Solo quiero que tu madre mejore». «Por supuesto, papá», dijo, pero sus ojos no me gustaron. Había una frialdad, un cálculo que operaba mientras su madre agonizaba. El tercer día, los doctores nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Morales,
un hombre mayor con expresión compasiva, nos reunió en una pequeña oficina. «Señor Roberto», comenzó con voz suave, «el estado de su esposa es crítico. Los órganos internos están fallando debido a una complicación postraumática inesperada, y el daño cerebral por la falta de oxígeno es irreversible. Debemos ser realistas sobre sus posibilidades». «¿Qué significa eso?», pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. «Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su esposa está en coma inducido. Podríamos mantenerla con vida indefinidamente, pero su calidad de vida... Bueno, es muy improbable que recupere la consciencia». El mundo se derrumbó a mi alrededor. Toda una vida construida juntos. Y ahora me decían que todo se desvanecía como humo. «Queremos intentar todo», dije entre sollozos. «No importa el costo, no importa cuánto tiempo tome». Pero Carlos intercambió una mirada con Miguel, que me inquietó profundamente. «Papá», dijo Carlos con una voz que trataba de sonar comprensiva, «debemos ser prácticos. Mamá no querría vivir así. Ella siempre decía que no quería ser una carga para nadie». «¿Una carga?», exploté con una furia que no sabía que tenía. «Es tu madre. No es una carga. Es la mujer que te crió, que trabajó toda su vida para darte lo mejor». «Lo sabemos, papá», intervino Miguel, «pero también debemos pensar en ti. Los gastos médicos van a ser enormes. Podrían agotarte todos tus ahorros». Otra vez el dinero. Siempre el dinero. Mi esposa se moría y ellos calculaban los costos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, sostuve la mano de Elena y le hablé como si pudiera escucharme. «Mi amor, no sé qué hacer. Los doctores dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti». Fue entonces cuando sucedió algo que todavía me da escalofríos. Sus dedos se movieron ligeramente, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si tratara de decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras desesperado. «Está reaccionando, está tratando de hablar». Pero cuando llegaron, Elena había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. «A veces hay espasmos musculares involuntarios, señor. No significa que esté consciente». Pero yo sabía lo que había sentido. Elena había tratado de comunicarse conmigo. Había luchado para decirme algo importante. 2 días después, en medio de la noche, sonó la alarma de las máquinas. Las luces se encendieron. Las enfermeras corrieron hacia la habitación de Elena. Yo dormitaba en el pasillo cuando el ruido me despertó. «No, no, no», grité corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron 40 minutos para reanimarla, pero fue inútil. A las 4:37 de la madrugada, Elena fue oficialmente declarada muerta. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me derrumbé junto a su cama, abrazando su cuerpo todavía tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Carlos y Miguel llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su madre. Parecían preparados, como si esperaran la llamada. Trajeron papeles, documentos, números de teléfono de funerarias. «Ya contactamos a la funeraria San Miguel», me dijo Carlos mientras yo todavía lloraba sin parar. «Pueden venir a recoger el cuerpo hoy mismo». «También contactamos al seguro», agregó Miguel. «El proceso de reclamación ya está iniciado». ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos, solo 1 hora después de perder a su madre? Algo no estaba bien, pero mi dolor era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral fue programado para el lunes siguiente. Carlos se encargó de todos los preparativos sin realmente consultarme.
Eligió el ataúd más simple, la ceremonia más breve, como si quisiera terminar lo más rápido posible. «Es lo que mamá hubiera querido», me dijo cuando protesté por no haberme incluido en las decisiones. Algo simple, sin ostentación. Pero Elena merecía más que esa prisa indecente por enterrarla y olvidarla. El día del funeral llegó nublado y frío, como si el cielo mismo llorara por Elena. Me puse mi único traje negro, el mismo que había usado en nuestro matrimonio hace tantos años, pero que ahora representaba el luto y la dignidad. Mis manos temblaban tanto que Guadalupe tuvo que ayudarme con los botones de la camisa. «Ánimo, Roberto», murmuró mi querida amiga, arreglando mi cabello con cuidado. «Elena querría verte fuerte». Pero no me sentía fuerte. Me sentía vacío, como un cascarón sin alma. 44 años de matrimonio no pueden enterrarse fácilmente. Cada objeto en la casa me recordaba a ella. Su taza de café en la mesa, sus herramientas de artesanía en el patio, su almohada que todavía guardaba su olor. Cuando llegamos al panteón, me sorprendió la poca gente que vino. Esperaba ver más colegas del taller de artesanías de Elena, más vecinos, más conocidos. Pero solo estábamos Carlos, Miguel, Sofía, Guadalupe, yo y el padre. Para una mujer que había vivido 72 años en el mismo pueblo, que había ayudado a tanta gente, el funeral parecía extrañamente vacío. «¿Dónde está la gente del taller?», le pregunté a Carlos. «No quisimos molestar a nadie», respondió rápidamente. Mamá era una persona reservada. Hubiera preferido algo íntimo. Pero eso no era cierto. Elena amaba a su comunidad. Se preocupaba por sus vecinos. Habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Carlos había decidido hacer todo tan secreto, tan apresurado? Durante la ceremonia, observé a mis hijos con un extraño desapego emocional. Carlos tenía una expresión solemne, apropiada, pero sus ojos miraban constantemente su reloj. Miguel parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Sofía revisaba discretamente su teléfono detrás de su velo. Así se despedían de su madre, con impaciencia y distracción. El padre habló de la vida eterna, del descanso merecido, del reencuentro con Dios. Esas palabras sonaban vacías en mi corazón roto. No quería que Elena descansara en paz. Quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el patio cada atardecer. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, mis piernas se negaron a sostenerme. Guadalupe tuvo que sujetarme mientras sollozaba sin control. El sonido de la tierra golpeando la madera fue definitivo, final, sin esperanza. Fue en ese instante preciso, parado junto al ataúd de mi esposa, que mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. No fue un accidente. Su muerte oculta una verdad oscura. Mi corazón se detuvo. Las letras danzaban frente a mis ojos como una alucinación. Estaba perdiendo la cabeza por el dolor. Con manos temblorosas respondí: «¿Quién eres?». La respuesta llegó inmediatamente. «No puedo decirlo. Él nos observa. No confíes en tus hijos». El teléfono se me cayó de las manos como si estuviera ardiendo. Guadalupe se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No antes de entender qué estaba pasando. «¿Estás bien, papá?», preguntó Carlos acercándose con expresión preocupada. Lo miré fijamente, tratando de encontrar una pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión era sospechosa para mí. «Estoy bien», mentí, guardando el teléfono en mi bolsillo. «Solo necesito irme a casa». Durante el trayecto de regreso,
No podía sacar esos mensajes de mi cabeza. ¿Era posible que alguien estuviera haciendo una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O realmente había la posibilidad de que Elena fuera asesinada? ¿Quién podría odiarla tanto? Y si no era un accidente, ¿quién conocía suficientes detalles de nuestra vida para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, solo en mi casa que ahora parecía un mausoleo, revisé cada detalle de los últimos días. El accidente de Elena había sido extraño desde el principio. Según Carlos, que Elena había sufrido una caída fatal en el taller de artesanías. Pero Elena conocía cada herramienta, cada pieza de ese lugar. Era meticulosa con el mantenimiento, obsesiva con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos tan rápido al hospital si nadie los había avisado? El hospital me llamó a mí primero. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y estaba la cuestión del dinero. Desde el primer día, Carlos y Miguel habían hablado de seguros, de pólizas, de beneficiarios, como si esperaran este momento, como si se hubieran preparado para él. Decidí buscar entre los papeles de Elena. En su viejo escritorio de madera, guardaba todos los documentos importantes en una caja de metal. Las pólizas de seguro, la escritura de la casa, los documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de 2 millones de pesos que Carlos había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza había sido actualizada solo 6 meses antes, aumentando la cobertura de 500.000 a 2 millones de pesos. ¿Por qué Elena había aumentado su seguro de vida? Nunca me había hablado de ello. Y más importante, ¿quién le había sugerido hacerlo? Seguí buscando y encontré algo aún más perturbador. Una póliza de seguro de accidentes laborales que no conocía, contratada solo 2 meses antes de su muerte. 3 millones de pesos en caso de muerte por accidente laboral. Un total de 5 millones de pesos. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. Ve quién movió el dinero. Esta vez no dudé. Esta persona, quienquiera que fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabía de los seguros. Sabía de mis hijos. Conocía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podía saber. Al día siguiente, fui al banco donde Elena y yo teníamos nuestra cuenta desde hace 30 años. La señora Fernández, la gerente que nos conocía desde siempre, me recibió con sinceras condolencias. Roberto, lamento mucho lo de Elena. Era una buena mujer. Gracias, señora Fernández. Vengo a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló la sangre. Durante los últimos 3 meses se habían hecho retiros importantes de nuestra cuenta de ahorros. 20.000 pesos en enero, 30.000 pesos en febrero, 40.000 pesos en marzo. Dinero del que yo no sabía nada. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté con voz temblorosa. Su esposa venía en persona, me explicó la señora Fernández. Decía que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller de artesanías. Pero yo llevaba las cuentas de la casa. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y cuánto gastábamos. Elena nunca me había hablado de reparaciones costosas en el taller, y ciertamente nunca habíamos hablado de retirar 90.000 pesos de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros?, pregunté. Me mostró los recibos. En efecto, se parecía a la firma de Elena. Pero algo en la escritura me pareció extraño, demasiado temblorosa, demasiado insegura para su letra
que era firme y clara. «Señora Fernández», pregunté con el corazón latiendo fuerte. ¿Ella venía sola a hacer estos retiros o alguien la acompañaba? Reflexionó un momento. Ahora que lo menciona, creo que 1 o 2 veces vino con uno de sus hijos. Carlos, creo. Me dijo que estaba porque Elena quería darte una sorpresa con los ahorros. Carlos, mi hijo, había estado involucrado en retiros de dinero de los que yo no sabía nada, usando como excusa la vista cansada de su madre. Pero Elena veía perfectamente bien con sus lentes, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras repasaba una y otra vez los recibos del banco, recibí otro mensaje. Los seguros fueron idea de ellos. Convencieron a Elena de que necesitaba más protección para ti. Era una trampa. Ya no podía negar las pruebas que se acumulaban frente a mí. Los seguros misteriosamente aumentados, los retiros de dinero no autorizados, la presencia de Carlos en transacciones que yo desconocía, su eficiencia sospechosa al organizar el funeral, su frialdad durante la agonía de su madre. Pero la pregunta que me aterraba era, si realmente habían planeado la muerte de Elena, ¿cómo lo habían hecho? ¿Y quién era la persona que me enviaba estos mensajes? ¿Cómo sabía tanto sobre lo que había pasado? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla de dudas y sospechas. Cada sonrisa de Carlos, cada abrazo de Miguel, cada palabra de condolencia parecía una máscara, ocultando algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de aceptar una verdad tan horrible como la que se dibujaba en mi mente. Mi teléfono continuó recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de artesanías de Elena. Busca en su escritorio. Hay cosas que no has visto. Decidí ir al taller de artesanías por primera vez desde el accidente. Carlos había dicho que Elena había sufrido una caída fatal en el taller, pero cuando llegué al lugar encontré algo completamente diferente a lo que esperaba. El taller de artesanías estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido el lugar de un colapso tan fatal. No había marcas de quemaduras en las paredes, no había escombros, no había señales de la destrucción que un accidente tan grave debería haber causado. ¿Dónde está el rastro de la caída que mencionaron?, me pregunté en voz alta. Busqué por todo el taller y encontré todas las máquinas en su lugar, funcionando perfectamente. El torno de alfarero, el horno, las herramientas de modelado, todo estaba intacto. ¿Cuál había sido la causa del accidente? En el escritorio de Elena encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita de su puño y letra, fechada 3 días antes de su muerte. Carlos insiste en que tenga más seguros. Dice que es para Roberto, pero algo no me parece correcto. No confío en sus intenciones. Debajo de esa nota había otra. Miguel me trajo papeles para firmar. Dice que es para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi esposa había tenido sospechas, había intuido la traición de nuestros hijos, pero murió antes de poder decírmelo. Seguí buscando y encontré un sobre sellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Elena. Mi querido Roberto, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Estos últimos meses he notado cambios extraños en Carlos y Miguel. Se interesan demasiado por nuestro dinero, por los seguros, porque vendamos la casa. Sofía influye mucho en Carlos. Ayer, Carlos me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras me sonaron como una amenaza. Te amo, Roberto. Si algo me pasa, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en tus propios hijos. La carta se me cayó de las manos. Elena había presentido su propia muerte.
Había visto las señales que yo, cegado por el amor paternal, había ignorado. Esa noche, Carlos vino a visitarme. Llegó con una botella de tequila y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. «Papá, he estado pensando en tu futuro», me dijo, sirviéndose un vaso, sin preguntarme si yo quería. «El dinero del seguro ya está en proceso. Van a ser 5 millones de pesos, papá». «¿Cómo sabes la cantidad exacta?», pregunté fingiendo inocencia. «Bueno, ayudé a mamá con los trámites de los seguros. Ella quería asegurarse de que tuviera suficiente dinero para vivir cómodamente». Mentira. Elena nunca había querido aumentar los seguros. Según su propia nota, había sido presionada por Carlos. «¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero?», pregunté, observando su reacción con cuidado. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio escalofríos. «Podrías comprar una casa más pequeña, más cómoda. O mejor aún, mudarte a un buen asilo donde tendrías compañía y cuidados médicos. Miguel y yo podríamos administrar tu dinero para que rinda más». «¿Administrar mi dinero?». «Solo queremos cuidarte, papá. A tu edad es fácil ser engañado o tomar malas decisiones financieras. Nosotros conocemos las inversiones, los negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en unos años». ¿Triplicar mi dinero o hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos? «Déjame pensarlo», dije, tratando de ganar tiempo. «Por supuesto», dijo con su falsa dulzura, «pero no tardes demasiado, es por tu propio bien». Después de que se fueron, me quedé sentado en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su madre, sino que ahora planeaban robarme lo que me quedaba. Esa noche, el teléfono vibró con el mensaje más revelador hasta entonces. «Mañana vendrán juntos, tratarán de convencerte de que estás loco, de que el dolor te hace imaginar cosas. No les creas y no aceptes nada de comer o beber». La predicción del mensaje misterioso se cumplió exactamente como fue anunciado. Al día siguiente, Carlos y Miguel llegaron juntos a mi casa, acompañados de Sofía. Traían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pan dulce de la panadería del centro. «Papá, estamos muy preocupados por ti», comenzó Carlos con voz melosa. «Los vecinos nos han dicho que actúas de manera extraña. Guadalupe dijo que hablas solo, que no comes correctamente». Guadalupe nunca había dicho eso. Era otra mentira más en su colección creciente. «Sofía trajo tu pan dulce favorito, ¿verdad?», agregó Miguel señalando la bolsa. «Y preparamos café especial de esa marca que tanto te gusta». Recordé las palabras del mensaje. «No aceptes nada de comer o beber». ¿Era posible que planearan envenenarme también como lo habían hecho con Elena? «Gracias, pero ya desayuné», mentí manteniéndome a distancia. «Pero, papá», insistió Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «debes alimentarte bien. Desde la muerte de mamá Elena, has perdido mucho peso». «Estoy bien», repetí firmemente. Carlos intercambió una mirada significativa con Miguel. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital cuando el doctor nos dio el pronóstico de Elena. «Papá», dijo Carlos sentándose más cerca de mí, «queremos hablar de algo importante contigo. Miguel y yo hemos consultado con médicos sobre tu comportamiento reciente». «¿Mi comportamiento?». «Sí, las preguntas extrañas que haces, tus dudas sobre el banco, esta obsesión con detalles insignificantes sobre mamá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata». Miguel asintió gravemente. «Hemos hablado con el doctor González. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja, especialmente hombres de tu edad». «¿Paranoia?»,
Me estaban acusando de estar loco por haber descubierto sus mentiras. No estoy paranoico, dije con toda la firmeza que pude reunir. Solo estoy haciendo preguntas que debí hacer desde el principio. ¿Qué preguntas?, me desafió Carlos. ¿Cómo es que no hay ningún reporte policial sobre el supuesto accidente de mamá? ¿Cómo es que el taller de artesanías está perfectamente limpio si hubo un accidente tan grave? ¿Cómo es que retiraron 90.000 pesos de nuestra cuenta sin decirme nada? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico mal disimulado. «Papá», dijo Miguel finalmente, «esas cosas tienen explicaciones simples. Mamá retiró ese dinero para reparaciones que quería hacer en secreto, como una sorpresa para ti». «¿Qué sorpresa?» «Quería renovar la casa», mintió Carlos. «Había contratado albañiles para la renovación. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños». Si eso fuera cierto, ¿dónde estaban los albañiles? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esta supuesta renovación? «Y sobre el reporte policial», continuó Carlos, «no todos los accidentes laborales necesitan reporte, especialmente cuando ocurren en propiedad privada». «Más mentiras. Sé muy bien que la ley es clara. Todo accidente laboral con lesiones graves requiere un reporte oficial». «Papá», intervino Sofía con voz suave pero condescendiente, «solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que sería mejor que te mudaras a un lugar donde tengas cuidados médicos especializados». «Un asilo», corrigió Carlos. «Un hogar de cuidados especializados para personas que atraviesan un duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para que te mantengas ocupado. Y mientras tanto», agregó Miguel, «nosotros podemos encargarnos de vender la casa, administrar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas que no deberías hacer en tu estado actual». Ahí estaba el plan completo. Declararme mentalmente incapaz, internarme en un asilo, tomar control de todo mi dinero. Primero habían asesinado a Elena por el dinero de los seguros, y ahora querían robarme también a mí. «¿Y si me niego?», pregunté. «¿Por qué te negarías?», preguntó Carlos con una sonrisa que me heló la sangre. «Solo queremos lo mejor para ti. Porque esta es mi casa. Aquí construí mi vida con Elena. Aquí los crié a ustedes». «Papá», dijo Miguel con un suspiro exagerado, «no puedes vivir en el pasado para siempre. Mamá se fue. Debes aceptarlo y seguir adelante». «He aceptado, pero eso no significa que voy a regalar mi vida y mi dinero». La máscara de preocupación comenzó a agrietarse en los rostros de mis hijos. Carlos se levantó bruscamente. «Muy bien, si no quieres escuchar la razón, tendremos que tomar medidas más drásticas». «¿Qué significa eso?» «Significa que podemos iniciar un proceso legal para declararte mentalmente incapaz. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos testimonios de médicos que confirman que sufres de paranoia». «¿Médicos? ¿Qué médicos?» No había hablado con ningún médico sobre mi estado mental. «El doctor González ya firmó un reporte preliminar», agregó Miguel. «Dice que basado en nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites cuidados especializados». Un médico que nunca me había examinado había firmado un reporte sobre mi estado mental basado solo en lo que mis hijos le habían dicho. ¿Cuánto les había costado comprar esa evaluación falsa? «Así que puedes cooperar voluntariamente», continuó Carlos, «o podemos hacerlo por la vía legal. Pero de una forma u otra, recibirás la ayuda que necesitas». Era una amenaza directa. Si no entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo.
Necesito tiempo para pensarlo, dije, tratando de ganar tiempo. Por supuesto, dijo Sofía con su falsa dulzura, pero no tardes demasiado. Es por tu propio bien. Después de que se fueron, me quedé sentado en mi cocina, temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su madre, sino que ahora planeaban robarme todo lo que me quedaba. Esa noche, el teléfono vibró con un mensaje más largo que los anteriores. Roberto, soy Salvador Hernández, detective privado. Elena me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Carlos y Miguel. La envenenaron con metanol mezclado en el desayuno. Tengo pruebas grabadas de su conversación planeando todo. Mañana a las 3 p.m. ve a la cafetería La Parroquia. Siéntate en la mesa del fondo. Yo estaré allí. Finalmente sabría quién me enviaba estos mensajes y, más importante, tendría las pruebas que necesitaba para hacer justicia por la muerte de mi esposa. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Carlos y Miguel habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, terminaría encerrado en un asilo mientras ellos gastaban el dinero que había costado la vida de Elena. La guerra había comenzado, y aunque era un viejo de 68 años contra 2 hombres despiadados, tenía algo que ellos no tenían: la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Elena, sonreí, porque sabía que mi esposa no había muerto en vano. Su precaución, su instinto, su decisión de contratar a un detective privado, me permitiría hacer justicia. Carlos y Miguel habían subestimado gravemente a su padre. Estaban a punto de descubrir que un hombre luchando por la memoria de su esposa asesinada es una fuerza más poderosa que toda su codicia junta. El día siguiente llegó cargado de nerviosismo y anticipación. Me vestí con cuidado, eligiendo mi traje gris más serio, el que usaba para ocasiones importantes. Si iba a reunirme con el hombre que podría darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparado para cualquier revelación. A las 2:45 p.m. salí hacia la cafetería La Parroquia con pasos determinados, pero cautelosos. Cada sombra me parecía sospechosa. Cada persona en la calle podría ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me acusaban comenzaba a parecer justificada. La cafetería estaba moderadamente llena. Fui directo a la mesa del fondo, como me habían indicado. Pedí un café de olla y esperé, con las manos temblando ligeramente sobre la mesa de madera desgastada. A las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto, canoso, con ojos inteligentes y expresión seria pero benevolente. Llevaba un maletín café bajo el brazo. «¿Señor Roberto?», preguntó con voz baja. Asentí, todavía sin confiar en mi voz. «Soy Salvador Hernández. Lamento su pérdida. Elena era una buena mujer». Se sentó frente a mí y puso el maletín sobre la mesa. Antes de mostrarle lo que tengo, debo decirle que lo que va a escuchar y ver será doloroso. ¿Está preparado? Me he estado preparando desde que recibí su primer mensaje, respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Salvador abrió el maletín y sacó una pequeña grabadora. Elena vino a verme hace un mes. Estaba preocupada por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Presionó el botón de reproducción. La voz de Elena, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. «Salvador, debo decirte que si algo me pasa, no será un accidente. Carlos y Miguel me presionan para aumentar mis seguros de vida. Ayer, Carlos me trajo papeles que decía eran para proteger mejor a Roberto, pero cuando los leí,
me di cuenta de que había cláusulas que los beneficiaban directamente a ellos. Mi corazón se aceleró. Escuchar la voz de Elena era como volverla a ver por unos minutos, pero esas palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Miguel hace preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. ¿Qué como en el desayuno? ¿A qué hora salgo de casa? ¿Roberto viene conmigo al taller? Dice que es preocupación, pero algo en su manera de preguntar me inquieta. Salvador pausó la grabación. Esta conversación es de hace 3 semanas, antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Reprodujo otra grabación, esta vez con la voz de Carlos de fondo hablando por teléfono. No, ya no podemos esperar. La vieja está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué estaba tan interesado en sus seguros. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfectamente porque los síntomas se parecen a un ataque cardíaco o un derrame cerebral. No, el padre no será problema. Después de que la madre muera, estará tan destrozado que haremos lo que queramos con él. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Era la voz de mi hijo, de mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su madre. «Hay más», dijo Salvador suavemente. «Esta es de la víspera de la muerte de Elena». Una nueva grabación comenzó. Esta vez era Miguel hablando con alguien. «Todo está listo. Mañana Carlos pondrá el metanol en el café de mamá. Le hemos dicho que es un suplemento vitamínico especial recomendado por un médico. La tonta lo tomará sin sospechar nada. Los síntomas empezarán con mareos y confusión, luego pérdida de visión, convulsiones, coma. Los médicos pensarán en un derrame o un infarto. Cuando se den cuenta de que es envenenamiento, será demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó completamente. No solo habían planeado el asesinato de Elena, sino que lo habían ejecutado con una frialdad que aterraba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés que había criado, los niños que había consolado en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo obtuvo estas grabaciones?, pregunté entre sollozos. Elena me pidió que instalara dispositivos de escucha en Minmovetenninda, su casa, explicó Salvador. Ella tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Los pusimos en el teléfono de la casa y en algunos otros lugares estratégicos. Sacó una serie de fotografías del maletín. También tengo esto. Carlos comprando metanol en una ferretería a 50 kilómetros del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo filmé. Las fotografías mostraban claramente a Carlos saliendo de una ferretería con una pequeña botella en la mano. La fecha en las fotos era 5 días antes de la muerte de Elena. Y esto, continuó Salvador mostrándome más documentos, son los movimientos financieros de Carlos y Miguel estos últimos 6 meses. Están gastando mucho más dinero del que sus ingresos justifican. Carlos debe 800.000 pesos a un prestamista de la capital. Miguel tiene deudas de juego por 400.000 pesos. Todo comenzaba a tener sentido. No era solo la codicia lo que había motivado el asesinato de Elena. Era una desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron a su madre como una fuente fácil de dinero rápido. ¿Por qué no fue a la policía inmediatamente después de la muerte de Elena?, pregunté. Porque Carlos y Miguel son muy inteligentes. Sobornaron al médico que atendió a Elena en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el acta de defunción dice insuficiencia cardíaca, debido a complicaciones de accidente laboral. Sin esa prueba médica, mis grabaciones podrían no ser suficientes para una condena. Pero ahora tenemos toda la evidencia junta, dije,
sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exactamente. Y hay una última cosa que debe saber. Sus hijos planean matarlo a usted también. Mi aliento se detuvo. ¿Qué? Salvador reprodujo una última grabación, esta vez con las voces de Carlos y Miguel juntos. Después de que tengamos el dinero del seguro de la madre, hay que deshacerse del padre también, decía Carlos. No podemos arriesgarnos a que se ponga sospechoso o que alguien le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo? Preguntó Miguel. Como con la madre, pero esta vez podemos hacer que parezca un suicidio por depresión. Un viudo que no puede vivir sin su esposa. Nadie cuestionará nada. ¿Y el dinero? Somos sus únicos herederos. Todo será nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro. Cerca de 5 millones de pesos en total. La grabación se detuvo. Yo temblaba de manera incontrolable. Mis hijos no solo habían asesinado a su madre, sino que planeaban asesinarme también. Todo por dinero. Señor Roberto, me dijo Salvador con delicadeza, sé que esto es devastador, pero tenemos suficiente evidencia para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué debemos hacer ahora?, pregunté, secándome las lágrimas. Primero, debemos ir a la policía con toda esta evidencia. El sargento Ramírez es un hombre honesto, no está involucrado en la corrupción. Segundo, debemos actuar rápido. Sus hijos planean declararlo mentalmente incapaz mañana. Si lo logran, será mucho más difícil proceder legalmente. ¿Mañana? Sí, intercepté una llamada telefónica esta mañana. Van a reunirse con el juez Rodríguez a las 10 a.m. para iniciar el proceso de incapacidad mental. Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces, debemos actuar esta noche. Exactamente, confirmó Salvador. Pero antes, hay una última cosa que quiero mostrarle. Sacó una última fotografía del maletín. En ella, Elena salía de una clínica médica que no reconocí. 3 días antes de morir, su esposa se hizo exámenes médicos completos en una clínica en la capital. Los resultados muestran que estaba perfectamente sana. No hay signos de enfermedad cardíaca, presión arterial normal, todo perfecto. Esto prueba definitivamente que su muerte fue causada por envenenamiento, no por problemas de salud naturales. Era la prueba final que necesitábamos. Elena había sido una mujer completamente sana, asesinada por sus propios hijos. Salvador, dije tomando su mano, gracias por cumplir su promesa a mi esposa. Ahora hagamos justicia. Esa misma noche, Salvador y yo fuimos directamente a la comisaría de policía. El sargento Ramírez estaba de guardia esa noche, lo cual fue perfecto para nuestras necesidades. Cuando llegamos a la comisaría, eran las 8 p.m. y el lugar estaba relativamente tranquilo. Sargento Ramírez, dije con voz firme, necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi esposa Elena. El sargento me miró sorprendido. ¿Asesinato, señor Roberto? El acta de defunción indica que murió por complicaciones cardíacas después de un accidente laboral. El acta de defunción es falsa, respondí poniendo el maletín de Salvador sobre su escritorio. Mi esposa fue deliberadamente envenenada con metanol por nuestros propios hijos. Durante las siguientes 2 horas, Salvador y yo presentamos toda la evidencia. Las grabaciones de audio, las fotografías de Carlos comprando metanol, los documentos bancarios mostrando los retiros no autorizados, los resultados médicos de Elena probando su perfecta salud, y finalmente las conversaciones grabadas, donde mis hijos confesaban tanto el asesinato de su madre como su plan para matarme. El sargento Ramírez escuchó cada grabación con una expresión cada vez más seria. Cuando terminamos, se recostó en su silla y negó con la cabeza incrédulo. «Esto es
Esto es monstruoso, murmuró. ¿Estás seguro de querer llegar hasta el final, señor Roberto? Después de que arrestemos a sus hijos, no habrá vuelta atrás. Sargento, respondí con toda la dignidad que pude reunir. Estos hombres asesinaron a mi esposa a sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme también. Ya no son mis hijos. Son criminales que deben pagar por su crimen. Necesitaremos que el médico forense haga la exhumación del cuerpo de Elena para confirmar la presencia de metanol, explicó el sargento. ¿Está preparado para eso? Hagan lo que sea necesario, respondí sin vacilar. El sargento Ramírez llamó inmediatamente al fiscal del distrito. A pesar de lo tarde de la hora, la gravedad del caso hizo que el fiscal viniera personalmente a la comisaría. Después de revisar toda la evidencia, autorizó inmediatamente las órdenes de arresto para Carlos y Miguel. Actuaremos al amanecer, nos explicó. Debemos asegurarnos de tener todos los elementos de prueba antes de que puedan destruir más evidencia. Salvador me llevó a casa esa noche. ¿Estás seguro de estar bien solo?, me preguntó con preocupación. Estaré bien, respondí. Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. Tengo la justicia de mi lado. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en la cocina mirando las fotografías de Elena que teníamos en la pared. Por primera vez desde su muerte, no sentía solo dolor. Sentía una mezcla extraña de tristeza y satisfacción, sabiendo que pronto habría justicia por su asesinato. A las 6 a.m. mi teléfono sonó. Era Carlos. «Papá, necesito que vengas inmediatamente a casa de Miguel. Algo horrible ha pasado». «¿Qué pasó?», pregunté fingiendo preocupación. «Es mejor que te lo explique en persona. Por favor, ven rápido». Sabía que era una trampa. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior, sabía que planeaban acelerar sus planes para deshacerse de mí. Pero también sabía que la policía ya estaba en camino para arrestarlos. «Ya voy», mentí. En lugar de ir a casa de Miguel, me quedé en mi cocina esperando. A las 7:30 a.m. vi por mi ventana varios carros patrulla dirigiéndose hacia las casas de mis hijos, en direcciones diferentes. Mi teléfono sonó varias veces durante la siguiente hora. Primero Carlos, luego Miguel, ambos con voces cada vez más desesperadas, preguntando dónde estaba. Pero no contesté ninguna llamada. A las 9 a.m., el sargento Ramírez tocó a mi puerta. «Señor Roberto, hemos arrestado a Carlos y Miguel. Están bajo custodia, acusados de homicidio calificado y conspiración para cometer homicidio». Sentí que mis piernas temblaban, pero esta vez no era de miedo, era de alivio. «¿Cómo reaccionaron?», pregunté. Carlos lo negó todo al principio, pero cuando reprodujimos las grabaciones, se derrumbó. Miguel intentó escapar por la ventana trasera. Lo perseguimos 6 cuadras. Esa tarde, Sofía vino a verme. Llegó llorando, suplicando, completamente diferente de la mujer fría y calculadora que había conocido. «Señor Roberto, por favor, debe retirar los cargos contra Carlos. Él no es mala persona. Solo estaba desesperado por las deudas. La culpa también es mía. Yo lo presioné demasiado para que encontrara dinero». La miré sin una onza de compasión. «Sofía, tu esposo envenenó a mi esposa. Planeaba asesinarme también. No hay explicación ni justificación para eso». «Pero somos familia», gritó desesperada. «Piensa en lo que esto le hará a la familia». «La familia murió el día que decidieron matar a Elena por dinero», respondí fríamente. «Ahora, por favor, sal de mi casa». 3 días después, se realizó la exhumación del cuerpo de Elena. Los resultados del laboratorio
confirmaron exactamente lo que Salvador había descubierto: niveles letales de metanol en su cuerpo, suficientes para causar todos los síntomas que había experimentado antes de su muerte. El caso se convirtió en una sensación en todo el pueblo. Nadie podía creer que dos hijos hubieran asesinado a su propia madre por dinero. Los periódicos locales lo llamaron el crimen más cruel de la década. Durante las semanas siguientes, más detalles salieron a la luz durante la investigación. Carlos realmente debía 800.000 pesos a prestamistas que habían comenzado a amenazarlo con violencia. Miguel había perdido 400.000 pesos en casinos clandestinos y enfrentaba amenazas también. Habían visto el dinero del seguro de vida de Elena como su única salvación, pero su codicia los había empujado a aumentar las pólizas tan dramáticamente que habían despertado las sospechas de su propia madre. También descubrimos que el médico que había falsificado el acta de defunción había recibido 50.000 pesos en efectivo de Carlos. También fue arrestado por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales. Salvador me explicó todos los detalles del plan que Elena había hecho con él. Su esposa era más inteligente de lo que sus hijos pensaban. Ella sabía que algo malo iba a pasar, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Carlos y Miguel, sino también para protegerlo a usted si algo le pasaba. ¿Ella sabía que iban a matarla?, pregunté. No exactamente, pero sospechaba que su vida estaba en peligro. Por eso instalamos los dispositivos de grabación. Por eso documentamos todo. Ella quería asegurarse de que si algo pasaba, la verdad saliera a la luz. Mi Elena, incluso en sus últimos días, me había protegido. Había anticipado la traición de nuestros hijos y había tomado medidas para asegurar que la justicia prevaleciera. El juicio fue programado para comenzar en 2 meses. Tanto Carlos como Miguel enfrentaban cargos de homicidio calificado que en nuestro país llevaban a una pena de hasta 60 años de prisión. El día del juicio llegó después de 2 meses de intensa preparación legal. El tribunal estaba completamente lleno. Periodistas de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí. Vecinos, antiguos colegas de trabajo de Elena, incluso gente que apenas conocía, pero que querían presenciar este momento histórico de justicia. Me vestí con mi mejor traje negro, el mismo que había usado en nuestra boda hace tantos años, pero que ahora representaba el luto y la dignidad. Salvador me acompañó, sentándose a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me daba la fuerza para enfrentar lo que sería el día más difícil de mi vida. Carlos y Miguel entraron al tribunal esposados, vestidos con uniformes naranjas de prisión. Ver a mis hijos así volvió a romperme el corazón, pero ya no sentía lástima por ellos. Solo sentía una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de asesinar físicamente a su madre. El fiscal presentó el caso con una precisión devastadora. Una por una, las grabaciones fueron reproducidas para el tribunal. El silencio era absoluto cada vez que se escuchaban las voces de Carlos y Miguel, planeando fríamente el asesinato de Elena. Cuando el fiscal reprodujo la grabación donde planeaban matarme también, varias personas en la audiencia ahogaron exclamaciones de horror. Una señora mayor se levantó y salió del tribunal llorando. No podía culparla. Era difícil procesar tanta crueldad. «Damas y caballeros del jurado», dijo el fiscal durante su argumento inicial. «Este no es un caso ordinario de codicia familiar. Es un caso de premeditación fría y calculada,
donde dos hombres decidieron asesinar a la madre que los había criado con amor y sacrificio, simplemente porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y préstamos irresponsables. Los abogados de Carlos y Miguel intentaron presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas. Pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Elena no mentía. Cuando llegó mi turno de testificar, subí al estrado con las piernas temblorosas, pero la mente clara. Había esperado este momento durante meses. «Señor Roberto», me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su esposa? Pensaba que tenía una buena relación con ellos, respondí mirando directamente a Carlos y Miguel. Los crié con amor. Sacrifiqué todo por su bienestar. Su madre trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer para darles lo mejor que podíamos. Nunca imaginé que ese amor y ese sacrificio se convertirían en la razón de nuestro asesinato. ¿En algún momento sospechó que podrían hacerle daño a su esposa? No, esa es la parte más dolorosa de todo esto. Tenía confianza total en ellos. Cuando me dijeron que Elena había tenido un accidente en el taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápidamente, pensé que eran eficientes en su dolor. Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato. Carlos bajó la cabeza durante mi testimonio. Miguel me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para las lágrimas, demasiado tarde para el arrepentimiento. El momento más dramático del juicio vino cuando el fiscal decidió reproducir la grabación completa de la conversación donde planeaban mi propio asesinato. Voz de Carlos llenó el tribunal. Después de que tengamos el dinero del seguro de la madre, hay que deshacerse del padre también. No podemos arriesgarnos a que se ponga sospechoso. Un murmullo de horror recorrió la audiencia. Varias personas se voltearon para mirarme con expresiones de incredulidad y compasión. ¿Cómo se sintió cuando escuchó esta grabación por primera vez?, me preguntó el fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis dos hijos mucho antes de perder a mi esposa. Respondí con voz temblorosa, pero firme. Los bebés que había criado, los niños que había consolado en sus pesadillas, habían muerto, y fueron reemplazados por dos extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó interrogarme, sugiriendo que quizás había malinterpretado las intenciones de mis hijos, que quizás el dolor me había hecho exagerar la evidencia. Pero las grabaciones hablaban por sí mismas. Salvador también testificó, explicando en detalle cómo Elena lo había contratado, porque tenía miedo de sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada pieza de evidencia recolectada, cada momento grabado que revelaba la verdad. El médico forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Elena. Explicó cómo este veneno actúa lentamente, causando exactamente los síntomas que mi esposa había experimentado antes de morir. Después de 3 días de testimonio devastador, vinieron los alegatos finales. El fiscal fue implacable. Carlos y Miguel no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que eliminar. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Elena, y planeaban hacer lo mismo con Roberto. No merecen compasión, merecen justicia. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el silencio en el tribunal era absoluto.
Podía escuchar los latidos de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Carlos y Miguel Morales, por el cargo de homicidio calificado de Elena Morales, declaramos a los acusados culpables. El tribunal explotó en murmullos y exclamaciones. Carlos se derrumbó en su silla, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había hecho. Miguel se quedó rígido, mirando al frente sin expresión. Por el cargo de conspiración para cometer homicidio contra Roberto Morales, declaramos a los acusados culpables. El juez procedió inmediatamente a la sentencia. Carlos Morales y Miguel Morales, por el asesinato premeditado de su madre y la conspiración para asesinar a su padre, los condeno a la pena máxima de 60 años de prisión efectiva. Cuando escuché esas palabras, sentí un peso gigantesco levantarse de mis hombros. ¡Justicia! Finalmente, había justicia para Elena. Después del juicio, mucha gente se acercó para abrazarme y expresar su apoyo. Guadalupe lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Roberto, Elena puede ahora descansar en paz, murmuró. Esa noche regresé a casa, que ahora se sentía diferente. Ya no era un lugar de dolor y traición. Era nuevamente mi hogar, el lugar donde Elena y yo habíamos sido felices durante 44 años. Salvador vino a visitarme una semana después del juicio. «¿Cómo se siente?», me preguntó. «En paz», respondí honestamente. «Por primera vez desde la muerte de Elena, duermo tranquilo. Sé que ella descansa porque su muerte no quedó impune». «¿Y el dinero? Los seguros, los ahorros». «Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de crímenes familiares», le expliqué. «Ese dinero estaba manchado de sangre. No podía usarlo. Mis ahorros personales son suficientes para vivir modestamente el resto de mis días». 6 meses después del juicio, recibí una carta de la prisión. Era de Carlos. «Papá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Miguel y yo destruimos la familia más amorosa del mundo por 5 millones de pesos que ni siquiera pudimos disfrutar. Mañana voy a suicidarme en mi celda. No puedo vivir con lo que hemos hecho. Cuídate, papá. Dile a mamá que lamentamos haber sido tan malos hijos». No pude llegar a tiempo para evitar que se suicidara. Carlos fue encontrado ahorcado en su celda al día siguiente. Miguel, al enterarse de la muerte de su hermano, tuvo un colapso nervioso completo y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo tranquilamente en mi pequeña casa. Transformé el taller de artesanías de Elena en un jardín donde cultivo flores que llevo a su tumba todos los domingos. Salvador se ha convertido en un amigo cercano, visitándome regularmente para asegurarse de que estoy bien. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que fueron. Pero esos niños murieron mucho antes que Elena. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Elena fue mi verdadera familia durante 44 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no trajo de vuelta a Elena, pero me devolvió la paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el patio, donde tantas veces tomamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgullosa de mí por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, incluso cuando eso significaba perder a mis hijos para siempre.
5 años han pasado desde ese día terrible en el Panteón, cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy tengo 73 años y mi cabello completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Mis ojos, como me dice mi querida amiga Guadalupe, brillan con una paz que no tenían antes. La casa donde Elena y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. Hice algunas mejoras con el dinero que había ahorrado. Pinté las paredes de un amarillo suave, el color favorito de Elena, y transformé su viejo taller de artesanías en el jardín más hermoso del barrio. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, como ella me enseñó a hacerlo durante nuestros años más difíciles. Salvador Hernández se ha convertido en más que el detective que me ayudó a hacer justicia. Se ha convertido en mi familia por elección. Viene a visitarme todos los miércoles por la tarde, y juntos tomamos café en el patio, mientras me cuenta historias de sus otros casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no hubiera sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Nunca, respondo siempre. La verdad duele, pero las mentiras matan el alma. La fundación que establecí con el dinero del seguro de vida se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. La Fundación Elena Morales para víctimas de crímenes familiares ahora ayuda a docenas de familias cada año que han atravesado tragedias similares a la mía. Tenemos psicólogos, abogados, detectives privados, todos trabajando para que ninguna otra familia tenga que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses, una mujer de 40 años vino a verme. Se llamaba María y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Familiares codiciosos, presión para vender propiedades, comportamiento extraño después de la muerte. La fundación le proporcionó un detective privado, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico durante todo el proceso. Cuando su hermano fue condenado por asesinato 3 meses después, María vino a abrazarme llorando. «Señor Roberto, si usted no hubiera tenido el valor de denunciar a sus propios hijos, yo nunca hubiera tenido el valor de denunciar a mi propio hermano». Son esos momentos los que me recuerdan por qué valió la pena todo el dolor que atravesé. Miguel todavía está vivo, aunque ya no es el hombre que conocí. Después del suicidio de Carlos, su mente se quebró completamente. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que Elena viene a visitarlo todas las noches para exigir justicia por el asesinato. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias de la prisión lo mantienen bajo vigilancia constante. Recibo cartas de él de vez en cuando. Son incoherentes, llenas de disculpas desesperadas y súplicas de perdón. Al principio las leía, buscando algún rastro del hijo que había criado con tanto amor. Pero luego me di cuenta de que leer esas cartas solo volvía a abrir heridas que habían cicatrizado. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Quizás algún día las lea, quizás no. Tengo el derecho de proteger mi paz mental. Sofía desapareció del pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se instaló en la capital y cambió de nombre. No le guardo rencor. Cargar con el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si ella sabía lo que Carlos planeaba, si fue una cómplice silenciosa del asesinato de Elena. Pero esas preguntas pertenecen al pasado, y he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de San Miguel de Allende nunca olvidará este caso. Se ha convertido en una leyenda local,
una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia sobre la codicia y la traición. Algunos me ven como un héroe, otros como un hombre cruel que envió a sus propios hijos a prisión. No me importa lo que piensen, conozco la verdad, y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud se mantiene sorprendentemente bien para mi edad. El médico dice que es porque finalmente pude liberarme del estrés y la tristeza que cargaba. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra paz, me explicó en mi última consulta. Los domingos por la mañana son mis favoritos. Corto flores frescas de mi jardín y camino hasta el panteón para visitar la tumba de Elena. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé grabar después del juicio. Elena Morales, esposa amada, madre traicionada, mujer honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha pasado durante la semana. Hablo de la fundación, de las familias que ayudamos, de las cartas de agradecimiento que recibo de gente que encontró justicia gracias a nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño, mi amor?, le dije en mi última visita. Ya no siento dolor cuando pienso en Carlos y Miguel. Solo siento lástima. Lástima porque tuvieron todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tuvieron una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tuvieron la oportunidad de ser hombres honorables como yo y eligieron ser asesinos. La semana pasada, una reportera de la capital vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si había algo que quisiera decir a otras personas que podrían estar atravesando situaciones similares. La familia no es excusa para el crimen, le respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es amor verdadero. Si alguien que dice amarte es capaz de hacerte daño por dinero o por conveniencia, esa persona no te ama realmente. Y nunca, nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. Este año, en el 5º aniversario de la muerte de Elena, organicé una ceremonia especial en su memoria. Más de 100 personas vinieron, vecinos, miembros de la fundación, familias que hemos ayudado, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que había comenzado como una tragedia, se había convertido en una fuerza para el bien en tantas vidas. Salvador hizo un discurso emocionante. Elena Morales murió por la codicia de sus hijos, pero su legado vive en cada familia que encuentra justicia gracias al valor de su esposo. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la transformó en esperanza para otros. Por la noche, antes de dormir, a veces tomo las fotografías viejas de cuando Carlos y Miguel eran niños. Los veo jugando en el patio, besando a su madre, riendo conmigo en Navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que existieron una vez, antes de que la codicia los corrompiera completamente. Pero ya no lloro por los hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia resultó ser más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando viene de las fuentes más inesperadas. Un viudo de 68 años demostró que la verdad es más poderosa que la mentira, que el amor verdadero es más fuerte que la traición, y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles, y Salvador vendrá a tomar café como siempre. Haré su postre favorito, flan napolitano, y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Luego trabajaremos juntos en el jardín, plantando nuevas flores para la primavera.
La vida continúa, más simple pero más auténtica que antes. He aprendido que la verdadera familia no se trata de sangre compartida, sino de valores compartidos, de respeto mutuo, de un amor que nunca se convierte en daño. Elena, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba ese día terrible. Encontré la verdad, busqué la justicia y transformé nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. Cada atardecer, cuando el sol pinta el cielo de naranja y rosa sobre San Miguel de Allende, me siento en nuestro patio con una taza de café de olla, el mismo patio donde hace tantos años me prometiste amor eterno, el mismo lugar donde compartimos miles de conversaciones, risas, sueños y también lágrimas. Y en esos momentos de quietud, cuando el pueblo se aquieta y las campanas de la parroquia tocan a lo lejos, cierro los ojos y puedo sentirte. No es tristeza lo que siento, es gratitud. Gratitud por los 44 años que me diste. Gratitud por tu sabiduría al contratar a Salvador cuando sospechaste el peligro. Gratitud por tu amor, que fue tan fuerte que sobrevivió incluso a la muerte. Los vecinos me dicen que he cambiado, que a pesar de todo lo que pasé, parezco más sereno, más en paz. Tienen razón. La justicia me liberó. La verdad me sanó. Y tu recuerdo me acompaña cada día, no como un peso de dolor, sino como un faro de luz. Anoche soñé contigo. Estábamos jóvenes otra vez, caminando por las calles empedradas de San Miguel, tomados de la mano. Me sonreías con esa timidez que me enamoró hace tantos años. Y aunque sé que fue solo un sueño, me desperté sonriendo, porque al final el amor verdadero no muere, se transforma, se convierte en recuerdos que calientan el corazón, en lecciones que guían el camino, en legados que ayudan a otros. Y eso, mi Elena querida, es exactamente lo que hemos logrado juntos. Esta es mi historia, la historia de un viejo que recibió un mensaje en el funeral de su esposa y descubrió que sus propios hijos eran asesinos. Pero también es la historia de cómo la verdad triunfó sobre la mentira, de cómo el amor verdadero sobrevivió a la traición, y de cómo la justicia, aunque tardía, finalmente llegó. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a tener el valor de buscar la verdad, si puede salvar una sola vida de una traición similar, entonces todo el dolor habrá valido la pena. Porque al final, eso es lo que Elena hubiera querido. Que su muerte no fuera en vano, que su historia sirviera para proteger a otros, que su amor siguiera salvando vidas, incluso después de que la suya fuera arrebatada tan cruelmente. Y así, bajo el cielo estrellado de Guanajuato, en mi pequeña casa amarilla con su jardín de flores, continúo viviendo. No solo sobreviviendo, sino verdaderamente viviendo. Con propósito, con dignidad, con paz. Y cada noche, antes de cerrar los ojos, susurro las mismas palabras. Gracias, Elena, por amarme, por protegerme, por enseñarme que el amor verdadero nunca muere. Te amo hoy, te amaré mañana, te amaré para siempre. Porque eso, al final, es lo único que importa, el amor. Gracias por ver esta historia en los consejos del abuelo. Si les llegó al corazón, suscríbanse para más historias reales que conmueven. Den like si les gustó y comenten desde dónde nos están viendo. Nos vemos en la próxima historia, amigos.